Novelas MG. Bienvenidos hermanos y hermanas. Suban el volumen. Empieza la señal. Que otra historia llega. Y está por comenzar. Cada capítulo es otro mundo. Abrimos portales sin poner límite con nuestra imaginación. Seguimos avanzando. Historias imposibles. Fanfic, novelas, aventuras sin final. Si entras por un video, te quedas al canal. Subimos contenido, pasión y emoción. Gracias por estar aquí en cada reproducción. No se te olvide suscribirte y comentar. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. ¡No! Se te olvide suscribirte y comentar. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. ¡No! Se te olvide. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Novelas MG, espero que se encuentren de maravilla. Antes de comenzar esta emocionante historia, quiero agradecer por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Gracias por cada like, cada comentario y cada suscripción. Ustedes hacen posible que sigamos creando día a día. Si eres nuevo, por favor, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perder ningún capítulo de nuestras novelas, fanfics y aventuras épicas. Descargo de responsabilidad. Esta historia es una obra de ficción creada únicamente con el fin de entretenimiento. Los personajes, nombres, lugares y organizaciones y franquicias mencionadas pertenecen a sus respectivos creadores. El contenido presentado en este video puede considerarse una traducción, adaptación, interpretación o narración realizada por fans. No posee afición oficial con ninguna empresa, estudio o propietario de las franquicias antes mencionadas. Este canal no reclama la propiedad de las obras originales y respeta plenamente los derechos del autor de sus respectivos creadores. Ahora sí, prepara tu bebida favorita, ve por una botana, ponte cómodo y acompáñanos a esta increíble aventura. Comencemos con la historia. Un saludo a todos mis lectores, ya hemos alcanzado al autor ahora, esta novela se subirá cada 5 o 10 capítulos. Hogwarts, mi mágico viaje por los mundos comienza en capítulo 361 al 368. Nalrak era el mayor intermediario de inteligencia clandestino de Nueva York. Su fuerza física no era mucha, pero su oclumancia era sin duda de primera. Al fin y al cabo, su negocio era comprar y vender información. Si ni siquiera podía proteger su propia mente, ¿qué sentido tenía? Por lo tanto, Neo no había podido acceder a la mente del intermediario, pero eso no le impidió soltar disparates con cara seria. No hay nada extraño en eso. Solo sé un poco de legilimencia. Obtener información de la cabeza de ese duende no fue difícil. Newt y Antina miraron a Keenia con expresiones de desconcierto, pero Keenia estaba aún más incrédula que ellos. ¿Que no fue difícil? Las defensas cerebrales de Nalrak son muy buenas. No pude usar legilimencia en él. Eso no es nada fácil. Neo no quería seguir pensando en eso. No podía decir que tuviera dotes proféticas, así que cambió de tema. Eso no importa. Ahora que sabemos que la bestia invisible está en Maquis, pongámonos en marcha. ¿Y si ese desgraciado despierta y nos traiciona? Quizás, lo llegará pronto. Tina estaba completamente de acuerdo con las preocupaciones de Neo, pero no sabía qué hacer, así que le preguntó al único experto en animales. Sí, tenemos que darnos prisa, pero ¿cómo encontramos a la bestia invisible? Newt no se anduvo con rodeos y enseguida empezó a explicar. La bestia invisible se llama Dougal. Mide aproximadamente 1,20 m, parece un simio, está cubierta de un pelaje largo, blanco y sedoso, y tiene un par de ojos enormes y oscuros. Pero puede que no podamos verla porque se vuelve invisible por sí sola cuando percibe peligro, y también puede prever eventos que ocurrirán en un futuro cercano. Neo, por supuesto, conocía las habilidades de la bestia invisible.
Había visto las películas, leído los libros de animales fantásticos e incluso tenía varias capas de invisibilidad hechas con su pelaje. Pero tras escuchar la explicación de Newt, no pudo evitar replicar: vaya, qué buenas noticias. Así que vamos a capturar una criatura mágica que puede prever el futuro y es invisible. Newt estaba un poco exasperado, pero como todos estaban ayudando, intentó arreglar la situación. Es cierto, pero Dougal es dócil y no debería reaccionar con demasiada fuerza. Además, aunque no podamos verlo, si toma algo, veremos algo flotando y moviéndose en el aire. Justo cuando Newt terminó de hablar, la voz de Jacob resonó detrás de ellos. Así. Ese bolso parece estar flotando en el aire. Mis ojos están bien, ¿verdad? Todos voltearon a mirar en la dirección de donde provenía la voz y, efectivamente, detrás de la vitrina, un bolso de mujer flotaba lentamente en el aire. Sí, Jacob, eres increíble. Sigámoslo despacio para no asustarlo. El grupo siguió a Newt y alcanzó el bolso que flotaba extrañamente. Entonces vieron como una mano invisible metía en el bolso algunos bocadillos y juguetes de la sección infantil. Todos estaban desconcertados por la escena. Tina preguntó en voz baja: ¿qué está haciendo? Antes de que Newt pudiera responder, Kenny adivinó. Parece que busca bocadillos y juguetes. ¿Estará cuidando a sus gatitos? Pero Newt negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Dougal es macho y no tiene gatitos. Pero Neo murmuró a sus espaldas: ¿quién dijo que cuidaba de sus crías? Si no me equivoco, el nido de la bestia invisible está justo al lado del nido de la serpiente búho, ¿no? Tu nido de serpientes búho acaba de eclosionar, ¿no son todas crías? Por cierto, coincide el número de serpientes búho con el número de huevos. El rostro de Newt se tensó al instante. Se me olvidó contar. Kenny, al ver la extraña expresión de Newt, preguntó con recelo: ¿qué pasa? Si la bestia invisible cuida de las crías de la serpiente búho, ¿no sería perfecto recuperarlas todas? ¿No es una buena noticia? Neo chasqueó los dedos, sonriendo con picardía. Esa es una buena pregunta. Que yo sepa, las serpientes aviares tienen una característica. En entornos donde se sienten inseguras, cambian de tamaño automáticamente hasta llenar el espacio que ocupan. En otras palabras, pueden crecer hasta ocupar cualquier espacio disponible. En otras palabras, podría haber una serpiente aviar gigante en este edificio, lo suficientemente grande como para llenar una habitación. Las hermanas Tina guardaron silencio. Jacob tragó saliva con dificultad y logró articular una frase. Eso no son buenas noticias, ¿verdad? Dougal subió corriendo: démonos prisa y alcancémoslo. Al percibir el ambiente incómodo, Newt cambió de tema torpemente una vez más, tomó la delantera y siguió a la bestia invisible hasta el ático. Probablemente se trataba del almacén del centro comercial, repleto de cajas de todos los tamaños. Para evitar que la serpiente pájaro se asustara y entrara en pánico como en las películas, Neo mantuvo a los otros tres en la puerta, permitiendo que solo Newt se acercara. Los otros tres no se opusieron. Después de todo, la serpiente pájaro medía ahora decenas de metros de largo y era tan gruesa como un tanque de agua. Ni siquiera los magos con poderes sobrenaturales se atreverían a acercarse a una criatura tan colosal. Newt se acercó con cautela, solo, y luego abrió suavemente la caja, intentando atraer a la serpiente pájaro de vuelta. Pero para sorpresa de Neo, aunque bloqueó a los demás y no hizo ningún ruido para asustar a la serpiente pájaro, la enorme cría no mostró ninguna intención de regresar a la caja. Por más que Newt la llamara suavemente: ven con mamá, la serpiente pájaro simplemente lo miraba fijamente con sus ojos del tamaño de una bañera. Después de un minuto o dos, Neo se impacientó y se preparó para ayudar. Tomó con displicencia un plato de cerámica del estante cercano, lo transformó en un frasco con tapa usando transfiguración, y luego partió un pequeño trozo de pan que había sobrado del día y lo convirtió en una cucaracha viva. Sosteniendo el frasco en una mano y la cucaracha en la otra, caminó hacia la serpiente aviar, haciendo ruidos como si estuviera jugando con un perro. La serpiente aviar, efectivamente atraída por la cucaracha que aleteaba, dejó de mirar a Newt y sus grandes ojos se fijaron en su presa, el insecto.
Mientras Neo movía los brazos hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, la cabeza del ave gigante se sacudía en consecuencia. Al ver que la serpiente aviar estaba completamente concentrada en la cucaracha, Neo simplemente la arrojó al frasco que sostenía en su mano izquierda. Esta acción fue como un disparo de salida, activando instantáneamente a la serpiente aviar gigante que había estado acechando en el almacén, provocando que cargara ferozmente contra el insecto en el frasco que sostenía Neo. Sinceramente, enfrentarme a una bestia tan enorme que me atacaba de frente fue bastante estresante. Por suerte, la cucaracha seguía siendo el objetivo de la serpiente, y fue reduciendo su tamaño durante el ataque hasta que logró meterse en el frasco. Al ver a la diminuta serpiente entrar en el frasco, Neo cerró de golpe la tapa, impidiendo que la serpiente pájaro escapara. Tras estos movimientos ágiles, se giró hacia Neut y bromeó. «Amigo, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que eres un mago? ¿No puedes usar magia para resolver problemas?» Neut parpadeó inocentemente. ¿No deberíamos irnos? Tras capturar a la arpía, la bestia invisible Dougal se escabulló obedientemente de vuelta en la maleta sin necesidad de que la instaran. Ahora todos los animales escapados estaban de vuelta. Temiendo que los aurores los encontraran, Tina los guió a todos mediante aparición hasta la azotea de la Torre Squale para refugiarse temporalmente. La vista era excelente y, sin nadie alrededor, era poco probable que los descubrieran. Neut, ansioso por devolver a la arpía su madriguera, colocó la maleta en un rincón de la azotea y se deslizó dentro. Si bien Tina y Kenny ya habían entrado en la maleta antes, la última vez fue una huida a vida o muerte. Nadie tuvo tiempo ni ganas de prestar atención al mundo mágico que había dentro. Ahora era diferente. Aunque seguían siendo buscados, al menos ya no serían ejecutados. Con el ánimo algo más relajado, el grupo se dispersó para explorar los fascinantes animales. Kenny, sin embargo, tenía un interés más provocador. Le preguntó a Neut quién era la chica de la foto del taller. Neut, por supuesto, no quería responder, pero ella podía verlo por sí misma. Así que Kenny observó sus desafortunadas experiencias amorosas de la época escolar como si fuera una película. Sin embargo, la chica tenía cierto sentido de la decencia. Al ver que los demás se acercaban, cambió de tema de inmediato, iniciando un debate sobre la mejor escuela de magia. Neo no participó en la conversación, esperando en el desierto a que los Thunderbirds emitieran una alerta de peligro. A juzgar por el tiempo transcurrido, Credence debía estar cerca de descubrir que Grindelwald solo lo había estado engañando y utilizando. Este engaño sería la gota que colmaría el vaso, provocando que el Obscurus se descontrolara por completo, sembrando el caos y destruyendo edificios por toda la ciudad. Neo no tenía forma de ayudarlo, solo esperaba que pudiera escapar a través de un fragmento del Obscurus, como antes. Pero ahora había un problema. Con la varita de Saúco robada, ¿seguirían las acciones de Grindelwald igual? ¿Se volvería aún más agresivo? Justo cuando Neo estaba pensando si preparar un plan B, el pájaro del trueno, que descansaba sobre una roca, abrió los ojos de repente, aleteando y chillando inquieto como si estuviera asustado. Al ver al pájaro del trueno alzar el vuelo, las nubes oscuras acumulándose y los relámpagos iluminando el cielo, Neo supo que se acercaba un punto crucial de la trama e inmediatamente llamó a Neut. «Oye, olvídate de la escuela de magia por ahora, ven a ver si Frank está actuando raro». Los otros 4 también se sobresaltaron por el repentino movimiento del pájaro del trueno. Neut, que conocía el comportamiento de Frank, enseguida comprendió la razón. Está asustado. Frank presiente el peligro, por eso está tan tenso. Algo terrible debe haber pasado. ¿A qué esperamos? Vamos a investigar. Credence nació con una magia poderosa, pero su madre adoptiva era la líder de una organización extremista de cazadores de brujas. Mary Lou sabía que su madre biológica era una hechicera extraña y desató todo su odio sobre él durante su infancia. La violencia, el abuso y la represión psicológica prolongados provocaron que la magia de Credence diera origen a un Obscurial. Estas experiencias también lo volvieron más tímido, inseguro y con una profunda necesidad de afecto y aceptación. Sin la guía de un mago, Credence no tenía ni idea de lo que había dentro de él. Simplemente, por instinto, quería ocultarlo y que nadie lo descubriera.
Pero cuanto más se reprimía la magia, menos podía liberarse, y más fuerte se volvía el obscurial. Normalmente, un obscurial no vive más de 10 años, pero Credence reprimió el suyo durante más de una década. Sin duda, fue el obscurial más longevo, y en su interior probablemente se encontraba el más poderoso de la historia. Sin embargo, por mucho que lo reprimiera, el obscurial, cada vez más poderoso, acabó descontrolándose. Inicialmente, se manifestó inconscientemente, transformándose en una devastadora tormenta oscura que causó la destrucción de varios edificios menores. Fue entonces cuando Grindelwald, disfrazado del ministro de Seguridad, Greaves, se le acercó. Le prometió enseñarle magia al niño y ayudarlo a escapar de su dolorosa vida si le ayudaba a encontrar a ese niño especial. El plan de Grindelwald era controlar al obscurial y luego mostrar a todos los magos el trágico destino de los magos perseguidos bajo el régimen de secretismo vigente. Su intención era incitar a más magos a unirse a su causa, logrando así la gran meta de la dominación mágica sobre los muggles. Sin embargo, jamás imaginó que este obscurial no solo sobreviviría más allá de los 10 años, sino que también alcanzaría la edad adulta. Después de todo, según el entendimiento de los magos, los obscuriales no viven más allá de los 10 años. Así, surgió un dramático malentendido. Grindelwald nunca consideró a Credence como su objetivo. Y Credence no sabía que era un obscurial, ni jamás imaginó que el niño fuera él mismo. La promesa de Grindelwald era como un salvavidas, y el casi desesperado Credence se aferró a ella con desesperación, buscando al niño especial que aún no había cumplido los 10 años. Durante este tiempo, el obscurial se volvió cada vez más incontrolable. Anoche, estalló y mató al senador Muggle que había insultado a Credence. Esta noche, volvió a perder el control, matando a su madre adoptiva, quien había creado al monstruo. Pero lo que más devastó a Credence fue que Grindelwald, perdiendo la paciencia, lo reprendió e insultó con dureza. Le dijo directamente que jamás le enseñaría magia y que sus promesas anteriores solo habían sido un engaño para manipularlo. Su único apoyo emocional se hizo añicos. Su salvavidas se convirtió en la gota que colmó el vaso. Credence ya no quería controlarse ni reprimirse, y el obscurial finalmente se desató. Una tormenta de fluido negro completamente fuera de control sembró el caos en la ciudad, destrozando y aplastando edificios, vehículos y calles a su paso. Neo y sus 5 compañeros, saliendo de sus maletas, presenciaron esta horrible escena desde la azotea. La voz de Jacob estaba llena de sorpresa. Dios mío, eso es un obscurial. No sabía que Newt estaba aún más sorprendido que él. Es la primera vez que veo un obscurial tan poderoso. Tras hablar, le confió la maleta y sus años de manuscritos de investigación a Tina. No puedo dejar que la maten. Newt explicó su razonamiento, movió los labios, pero no dijo nada más y se apareció tras ella. Tina no dudó ni un segundo, se giró para entregarle la maleta a su hermana y luego se apareció también tras ella. Como era de esperar entre hermanas, Kenny le entregó inmediatamente la maleta a Jacob, con la intención de seguirla. Pero Jacob no lo permitió, agarró a Kenny y se negó a soltarla. Al verlos a punto de besarse, Neo no pudo evitar quejarse. ¿Podéis dejar de fingir que no existo? Jacob se giró algo incómodo. Amigo, ¿por qué no te has ido todavía? Neo resopló. Ese tipo obviamente se ha vuelto loco. ¿Qué sentido tiene ir allí ahora? ¿Para que te den una paliza? Los ojos de Kenny se iluminaron y estaba a punto de entregarle la maleta para que la guardara. Pero Neo no la tomó. En cambio, les advirtió. Es peligroso allí. Los aurores del Consejo Mágico sin duda vendrán y acordonarán la zona. Quédense atrás y no vayan. Iré a ayudar a Newt y a los demás cuando los obscuriales se hayan calmado. Mientras hablaba, Neo revisó cuidadosamente las armas y el equipo en su bolsa mágica. Un gran bastón, una espada mágica, una muñeca de sacrificio, la lanza del juicio, la maleta espacial. Aunque era poco probable que usaran estos preparativos, nunca está de más ser precavido en la batalla que se avecinaba. Después de todo, su oponente era Grindelwald. Grindelwald estaba de pésimo humor. No solo le habían robado la varita de Saúco, sino que su plan meticulosamente elaborado, tejido durante meses de infiltración, había fracasado estrepitosamente.
Si hubiera podido, se habría tragado todo el sarcasmo que se le había escapado en su ira. Pero era demasiado tarde. Credence no le dio oportunidad de replicar. Maldita sea, todo es culpa de ese maldito ladrón. Si no fuera por el robo de la varita de Saúco, no estaría tan enfadado y no habría descargado su furia contra Credence. Maldito ladrón, que no te atrape o te haré morir por la maldición Cruciatus. Pero por muy furioso que estuviera Grindelwald, la razón le decía que capturar al Obscurial era su prioridad. Credence se había vuelto loco. El Congreso Mágico lo mataría cuanto antes. Si quería al Obscurial, tenía que someterlo antes de que lo hicieran los aurores del Congreso. Esta oportunidad era extremadamente breve, prácticamente inexistente. Por lo tanto, incluso ralentizó temporalmente su plan para encontrar y recuperar la varita de Saúco. La varita de Saúco era importante, pero era un objeto que podía ser rastreado y perseguido continuamente a largo plazo. Aunque se perdiera temporalmente, Grindelwald confiaba en poder atrapar al ladrón y recuperar la varita. Pero el Obscurial era diferente. Si perdía esta oportunidad, no estaba seguro de que hubiera otra. Así que, lleno de rabia, Grindelwald no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y perseguir al Obscurial, intentando recomponer la relación rota. Aparte de Dumbledore, probablemente nunca había sido tan humilde con nadie. Pero Credence claramente no se dejaría convencer tan fácilmente, y para colmo, alguien tenía que intervenir. Esa miserable Tina siempre parecía aparecer en el peor momento posible. Un simple auror se atrevió a provocarlo. Al ver al aún más irritante Newt persiguiendo al Obscurial hasta la estación de metro, Grindelwald dejó de preocuparse por Tina. Usó su varita para lanzar un hechizo silencioso que desvió al hechicero embrujado, y con la otra mano, sin varita, movió un coche y lo destrozó, liberándose al instante de las garras de Tina. Dentro de la estación de metro del Ayuntamiento de Nueva York, el Obscurial se aferraba a las paredes y al techo abovedado, intentando esconderse inútilmente. Tras desahogar su ira, Credence recuperó algo de compostura. Pero el cerco y el ataque de los magos del exterior lo dejaron sin escapatoria. No sabía qué hacer. Este mundo, tan lleno de malicia hacia él, parecía no tener ya lugar para él en ese momento. Newt se acercó con cautela a la plataforma, tratándolo con la delicadeza de un animal afligido, y lo consoló suavemente. «Te llamas Credence, ¿verdad? Estoy aquí para ayudarte. Nunca quise hacerte daño. He visto antes a gente como tú, chicas muy jóvenes, encarceladas simplemente por poseer magia». Quizás percibiendo una bondad olvidada en aquellas palabras incoherentes, el gigantesco monstruo de humo comenzó a encogerse lentamente, volviendo a la forma humana de Credence. Newt bajó despacio por la plataforma y se detuvo sobre las vías, continuando sus palabras tranquilizadoras. «Credence, quiero ayudarte. ¿Puedo acercarme?» Pero Newt no recibió respuesta de Credence, solo un hechizo lanzado desde la oscuridad. La amenaza de muerte hizo que Newt usara instintivamente magia defensiva, pero su armadura protectora, junto con él, fue repelida por un poderoso hechizo. En el instante en que tocó el suelo, una lluvia de hechizos cayó sobre él. Sin tiempo para levantarse, Newt solo pudo rodar para esquivar los ataques. Cada poderoso hechizo convertía el suelo en una lluvia de escombros. Justo cuando estaba a punto de estrellarse contra la plataforma, sin espacio para maniobrar, se sorprendió al encontrarse atrapado bajo un escudo dorado pálido. Todos los hechizos de ataque impactaron contra el escudo dorado, creando solo ondas, sin lograr debilitar la defensa ni siquiera un poco. Esta visión dejó atónito a Newt. Levantó la vista bruscamente y vio a Neo de pie en el borde de la plataforma sobre él, apoyado en un gran palo de madera tan alto como un hombre. «¿Qué esperas?» Al oír la insistencia de Neo, Newt se dio cuenta de que aún se aferraba a las vías y se puso de pie de un salto. Justo en ese momento, el falso Grevis, con el rostro ensombrecido por la rabia, emergió de las sombras de la estación de metro. Al ver a Neo usar una extraña magia defensiva para salvar a Newt, la ira de Grindelwald se intensificó, y una posibilidad se le ocurrió. «¿Quién eres?» «Mi oficina». «¿Hiciste esto?» Al ver a Newt ya escondido tras él, Neo fingió ignorancia. «¿Qué oficina? ¿Qué hice? No intentes incriminarme. Además, ¿quién soy no te incumbe. ¿Quién te crees que eres para interrogarme?»
¿Sigues intentando salir del paso con palabras? Entonces muere. Los actos de Grindelwald fueron más rápidos que sus palabras. Antes de que pudiera terminar de hablar, un grueso rayo de luz azul impactó contra el amuleto de armadura de luz sagrada. El poderoso escudo mágico, capaz de resistir los ataques de 20 o 30 magos de élite, vibró violentamente bajo el poder del hechizo. «Quítate de en medio». Sabiendo que la barrera defensiva no resistiría, Neo advirtió a Newt y luego abandonó sus defensas. Pero no dejaría escapar a Grindelwald tan fácilmente. Esquivando el ataque, blandió su vara de sauce contra su oponente. «Hazte pedazos». Un rayo de luz azul, igualmente denso, iluminó instantáneamente la estación de metro, pero fue bloqueado por el encantamiento de hierro antes de que el falso Grevis pudiera reaccionar. ¡Boom! Una explosión masiva resonó en la estación, y el rostro de Grevis se tornó aún más sombrío. Había bloqueado el ataque, pero su magia defensiva había sido violentamente destruida. Este tipo era un peligro. Sin tiempo para pensar, varios hechizos destructivos se sucedieron rápidamente. Grevis se teletransportó instantáneamente a otro lugar, contraatacando con poderosos hechizos ofensivos. Pero Neo también cambió de posición al instante, desatando una ráfaga de hechizos destructivos de nivel 4. Bajo el implacable bombardeo de sus poderosos hechizos ofensivos, la estación de metro quedó reducida a ruinas al instante. Pero tales ataques no pudieron dañar a su oponente. Además, ambos luchadores se contenían, reticentes a desatar todo su poder, lo que dificultó aún más la victoria. Grindelwald incluso salvó a Credence de ser atropellado por el metro durante el duelo. Neo también se tomó el tiempo de reparar las vías, permitiendo que el metro pasara sin problemas por la ahora destruida estación del ayuntamiento. Tras la batalla, Grindelwald consideró a su oponente cada vez más formidable. La presión mental no le afectaba en absoluto. Debía de haber alcanzado ya el nivel de Dumbledore y él. Un mago tan joven y a la vez tan poderoso. ¡Qué talento tan aterrador! Pero este tipo era un enemigo. Vaciar su oficina sin avisarle, eso es algo que ningún mago común podría hacer. Y ese chico no solo tenía la habilidad, sino también el motivo. Grindelwald estaba ahora completamente seguro de que su varita de saúco estaba en manos de Neo. Maldita sea, esto es aún más problemático. Neo, por supuesto, no tenía ni idea de lo que Grindelwald pensaba bajo esa expresión agria de Grevis. Simplemente se concentró en bloquear un encantamiento explosivo y luego contraatacar con un poderoso golpe divino. Pero al instante siguiente, una aterradora nube negra de humo mágico se abalanzó sobre ellos, arrastrando innumerables escombros que los envolvieron al instante. El Obscurial se había vuelto loco otra vez. Justo cuando Neo y Grindelwald colaboraban para demoler la estación de metro, Credence, aterrorizado por la horrible batalla, perdió el control de nuevo. La tormenta de humo negro del Obscurial se desató, destruyendo todo a su paso. Los dos combatientes fueron los primeros en ser alcanzados, e incluso Neo no se salvó, sufriendo también ataques indiscriminados. Aunque los tres tenían motivos fundamentalmente diferentes, no cabía duda de que ninguno quería hacerle daño a Credence. Ante el feroz ataque del Obscurial, ninguno de los tres optó por contraatacar directamente, sino que se dedicaron a esquivar constantemente y a usar el terreno a su favor. Así, una leyenda, un casi legendario y un mago de élite, tres maestros en la cúspide del poder mágico, se vieron obligados a huir aterrorizados por el Obscurial. Mientras tanto, los aurores de élite, reunidos apresuradamente por el Congreso Mágico bajo las órdenes del presidente Piquerie, sellaron por completo la zona de la estación de metro. Los magos no solo no podían aparecerse, sino que el cuerpo del Obscurial tampoco podía atravesar el sello mágico. Intentó escapar repetidamente, pero tras estrellarse contra el suelo, no pudo romper la barrera cristalina y solo pudo retroceder impotente hacia la estación de metro. Grindelwald se impacientaba cada vez más, pues conocía muy bien a los ineptos del Congreso Mágico. Si llegaban, solo había una forma de acabar con el Obscurial: matarlo en el acto. Tenía que someter a Credence antes de que llegaran los aurores, o todos sus esfuerzos serían en vano. Por esto, ni siquiera tenía tiempo para lidiar con el molesto Newt ni con ese maldito chico asiático. Pero el problema era que el Obscurial no le hacía caso.
El gran Grindelwald se vio, por primera vez, forzado a una situación tan desesperada en la batalla. Y, aún más inesperadamente, el punto de inflexión llegó gracias a la irritante Tina. No, Credence, para. La súplica entre lágrimas de Tina hizo que el Obscurial se detuviera un instante. Al ver esto, Newt sugirió de inmediato: sigue hablándole, te escuchará. Grindelwald también pareció vislumbrar una luz de esperanza, dejando de lado momentáneamente su repugnancia hacia los tres y esperando con ilusión que Tina continuara consolándolo. Sé lo que esa mujer te hizo, sé que has sufrido mucho, pero no puedes seguir así. Tina continuó con su suave persuasión, y el fantasma de Credence emergió lentamente del humo negro como la tinta. Su rostro reflejaba dolor y desesperación, pero aún recordaba a la persona que tenía delante. Era la persona bondadosa que una vez impidió que su madre adoptiva lo maltratara y golpeara, la única luz en su oscura vida. No te haré daño. Newt, Neo y yo estamos aquí para ayudarte. Tina notó el cambio de Credence e inmediatamente aprovechó la oportunidad, aclarando su postura. Luego lanzó una puya a Graves el viejo. Pero ese Graves es un tipo malo. Solo quiere usarte. Neo intervino. Exacto. Si no fuera por nosotros, se habría aprovechado completamente de ti. El rostro del falso Graves se ensombreció al instante. Si hubiera podido, habría estrangulado a esos tres tipos. No escuches sus tonterías. Solo quiero darte tu libertad. Él es el que dice tonterías. ¿Por qué no te dio tu libertad antes de que llegáramos? Neo lo desenmascaró de inmediato y sin piedad, y luego cambió de tema. Pero debo decir que te ves genial ahora mismo, hermano, aunque un poco demasiado atrevido. ¿Por qué no vuelves a tu forma humana para que podamos escapar juntos? Grindelwald, al ver que la bestia oscura mostraba signos de calmarse, no tuvo más remedio que reprimir su ira y abstenerse de discutir por el momento. Tina continuó tranquilizándolo. Credence, está bien, por favor, detente. Pero justo cuando la bestia oscura estaba a punto de calmarse, un gran número de aurores del consejo irrumpió. No, no le hagan daño. Alto. Todos. Quien le ponga una mano encima es mi enemigo. Sas. 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 Ni las súplicas de Tina ni las amenazas de Grevis pudieron detener la masacre despiadada de los aurores. Decenas, incluso cientos, de hechizos destructivos cayeron sobre el monstruo negro como la noche y envuelto en humo. Sas. 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 Ah. Incluso la bestia silenciosa más poderosa tiene sus límites. No pudo resistir el bombardeo de cientos de poderosos hechizos. Entre los destellos de la lluvia de hechizos y los gritos agonizantes de Credence, la tormenta finalmente se hizo pedazos, desvaneciéndose como volutas de humo. El rostro de Grevis era terriblemente sombrío. Su plan, sus meses de esfuerzo, todo había sido en vano. Unos necios. ¿Saben lo que han hecho? Su voz no era fuerte, pero todos podían oír la rabia que contenía. El presidente Pikeli del Congreso Mágico se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente del contingente de aurores. Matar al Obscurial fue mi orden, señor Grevis. ¿Tiene alguna objeción? Por supuesto, su excelencia. La historia recordará lo que hizo esta noche. No fue ni justo ni razonable. Asesinó a los mugles, expuso a todos los magos y violó la sagrada ley del secreto. Esa ley nos convierte en ratas en la cuneta, nos obliga a ocultar nuestra verdadera identidad y hace que todos se acobarden de miedo. El impostor Grevis se acercó lentamente a los miembros del Congreso Mágico, formulando una serie de preguntas punzantes. Respóndame, su excelencia, ¿a quién protege? ¿A nosotros? ¿O a ellos? Tras pronunciar esta mordaz observación, Grevis se dio la vuelta para marcharse. Solo cabe decir que Grevis realmente hace honor a su título. Aunque todo el plan se había derrumbado, con tan solo unas palabras se había ganado el cariño de muchos. Neo pudo ver claramente que muchos miembros del personal del Congreso Mágico ya habían perdido la fe. Si esas palabras se difundieran, esos magos descontentos, reprimidos por las estrictas leyes del secreto, seguramente albergarían una bomba de relojería en sus corazones.
Piquet, sin palabras ante el interrogatorio, se debatía sobre cómo lidiar con este subordinado insubordinado cuando Greaves le ofreció su ventaja. Ya no me someteré a esta ley. Tales palabras traidoras le dieron a Piquet una excusa perfectamente legítima. Aurores, quítenle la varita a Greaves y llévenselo de vuelta. El falso Greaves siguió caminando sin mirar atrás, Neo se retiró sigilosamente a las sombras, y Newt y Antina permanecieron parados, imprudentemente, sobre las vías. Y los más de 30 aurores, al oír la orden, no se movieron voluntariamente. Aunque no sabían que era Grindelwald, Greaves no era un rival fácil, y no se atrevieron a atacarlo primero. Pero las órdenes del presidente no podían ignorarse. Algunos de los aurores encargados de acordonar el campo de batalla tuvieron que reactivar la barrera, deteniendo al falso Greaves que estaba a punto de abandonar la zona sellada. La gente puede reírse cuando no tiene palabras. Grindelwald reía furioso. ¿Qué estaba pasando hoy? ¿Qué clase de insecto se atrevía a provocarlo? Entonces no me iré. ¿Quieren pelear? Pues peleemos. Greaves se dio la vuelta y se dirigió hacia la multitud. Con cada paso, la presión mental que emanaba de él aumentaba vertiginosamente. Un aterrador dominio mental envolvió instantáneamente toda la zona. Un aterrador dominio mental envolvió instantáneamente toda la zona. Los 30 y tantos oficiales del Consejo Mágico, liderados por Piquet, sintieron como si un peso inmenso los aplastara, incluso les costaba respirar. Ante tal presión aterradora, algunos perdieron la compostura y comenzaron a lanzar hechizos frenéticamente en un intento por detener a Greaves. Pero estos hechizos apresurados fueron completamente ineficaces. La magia defensiva de Grindelwald los desvió fácilmente. Los continuos ataques de 20 o 30 magos de élite eran como huevos golpeando una roca, incapaces de quebrantar la defensa lo más mínimo. Grindelwald aún tenía la fuerza para lanzar contraataques, aprovechando las brechas en su defensa. Mientras avanzaba, los aurores eran golpeados y lanzados por los aires continuamente por sus silenciosos hechizos. Era como un león enfurecido, imparable mientras cargaba contra un rebaño de ovejas temblorosas. La realidad era así de absurda. La diferencia de fuerza entre ambos bandos en esta repentina batalla era realmente enorme. Paradójicamente, solo uno lanzó un ataque poderoso, mientras que el grupo de élites del Congreso Mágico recibía los golpes pasivamente. Ni siquiera Grindelwald usó toda su fuerza, concentrándose en proteger a Neo en un rincón. En su opinión, de todos los presentes, solo el joven mago asiático representaba una amenaza. Aunque Neo no atacó, había extendido su incipiente dominio mental. Como un arquero con el arco tensado pero sin flecha, mantenía a Grindelwald en constante tensión. Y fue esta amenaza y presión invisibles lo que hizo que Grindelwald pasara por alto al pequeño e invisible Newt al otro lado. Y, por supuesto, a la pequeña criatura en brazos de Newt. El demonio alado era una criatura mágica extremadamente peligrosa y poderosa. Normalmente, puede encogerse en un capullo verde y espinoso del tamaño de un huevo, pero al liberarse, despliega enormes alas azul verdosas. Su apariencia es una combinación de mariposa, murciélago y reptil, y posee una cabeza que se asemeja a la de un cráneo canino. Son inherentemente feroces, alimentándose de los cerebros de seres inteligentes. Su piel exterior es resistente, capaz de soportar algunos hechizos. Su veneno, diluido, puede borrar recuerdos negativos. Su vuelo es silencioso, y sus alas pueden transformarse en tentáculos para atrapar y aprisionar. Así, en un momento crucial, cuando Grindelwald estaba inmerso en una batalla de ingenio con Neo, y solo una pequeña parte concentrada en abrumar a los aurores, el demonio alado, sin emitir ningún conjuro ni recitar ningún conjuro, lo rodeó silenciosamente. Grindelwald probablemente nunca esperó que un domador de bestias apareciera en un duelo mágico. Su escudo mágico de cuerpo entero era una barrera de energía capaz de bloquear hechizos, pero no podía impedir que las criaturas físicas se acercaran. Y así, inesperadamente, el demonio alado rompió las defensas del legendario mago y le ató las manos al instante. Todo era increíble. Y todo era perfecto. Expelliarmus. Casi al instante en que el demonio alado ató las manos de Grindelwald, Neo lanzó un encantamiento desarmador silencioso, derribando su varita.
Había esperado allí durante siglos, todo por este momento. Neo sabía mejor que nadie lo fuerte que era Grindelwald. El demonio alado no podía retenerlo por mucho tiempo. La única razón por la que el demonio alado pudo emboscarlo y atarlo fue porque este último carecía de conocimiento sobre las criaturas mágicas. Si no le quitaban la varita rápidamente, Grindelwald podría liberarse en cualquier momento. Aunque Grindelwald podía lanzar hechizos sin varita, la diferencia entre tenerla y no tenerla era significativa. Sin varita y con las manos atadas, frente a un poderoso oponente de igual fuerza y un grupo de magos de élite, incluso Grindelwald sabía que era impotente para cambiar la situación. Simplemente dejó de forcejear y se giró para fulminar con la mirada a los alborotadores. Newt ya había presentido que algo andaba mal con Gravis y, sin dudarlo, usó un encantamiento revelador sobre él. El apuesto rostro de Gravis comenzó a contorsionarse y deformarse de inmediato, transformándose en un rostro completamente diferente tras unas pocas respiraciones. Cabello blanco plateado, tez pálida, ojos heterocromáticos y un aire de arrogancia. Al ver ese rostro, Neo incluso sintió un momento de desorientación, porque realmente se parecía a cierto capitán poco confiable. Sin embargo, ambos poseían temperamentos muy diferentes. Aún sin poder resistir, Grindelwald se mantuvo arrogante. ¿Creen que pueden mantenerme cautivo? Pickery, que no había participado en la pelea, dio un paso al frente con una sonrisa triunfal. Haremos lo que podamos, señor Grindelwald. Llévenselo y enciérrenlo. Varios aurores sometieron inmediatamente a Grindelwald, arrastrándolo hacia la salida del andén. Al pasar junto a Newt, añadió con una sonrisa burlona. ¿Nos rendiremos ante esto? Newt quedó completamente desconcertado por la pregunta, mientras Grindelwald se alejaba con una sonrisa maliciosa. Solo Neo sabía que aquello no iba dirigido a Newt en absoluto. El viejo Grindelwald sabía que Dumbledore estaba detrás de Newt. Se comunicaba con él a través de Newt. Pero Newt claramente no comprendió el significado más profundo. Sus ojos seguían fijos en la figura de Grindelwald que se alejaba. El Obscurial, el culpable, había sido eliminado, y Grindelwald había sido capturado con éxito. Los aurores, mientras lo escoltaban de regreso al cuartel general, finalmente levantaron el sello de la zona sellada. Kenny y Jacob, que habían estado esperando ansiosamente fuera de la barrera mágica, entraron corriendo de inmediato. Al ver que los tres estaban ilesos, respiraron aliviados. Los miembros del Congreso Mágico, sin embargo, estaban de mucho peor humor. El alboroto de la noche anterior había sido demasiado grande. El mundo mágico y la comunidad mágica habían quedado completamente expuestos. No podían borrar la memoria de todos. Neo, demasiado perezoso para prestarles atención, miró fijamente la abertura derrumbada, observando con atención hasta que vio una voluta de humo negro y escombros que se desvanecían silenciosamente, momento en el que una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. El bondadoso Newt ofreció al Congreso Mágico su propia solución. Liberó al pájaro trueno Frank de la maleta, se despidió afectuosamente y dejó que el pájaro trueno, portador del veneno del demonio alado, volara hacia el cielo. Densas nubes de lluvia se acumularon rápidamente en el cielo, acompañadas de relámpagos y truenos. La lluvia, impregnada con el veneno del demonio alado, envolvió instantáneamente toda la ciudad. Los muggles que presenciaron el desastre vieron sus desagradables recuerdos borrados por la lluvia. Aprovechando que la lluvia mágica borraba la memoria de los muggles, los oficiales de respuesta a desastres y los aurores salieron a las calles para comenzar a reparar los edificios dañados. La presidenta del Congreso, Pickery, fiel a su estilo, abandonó a sus seguidores una vez resuelto el problema, dándole a Newt un ultimátum. Gracias por tu ayuda, pero dados los problemas y daños que has causado, por favor, toma tu maleta y abandona Estados Unidos lo antes posible. Eso no fue todo. Se giró hacia Neo y continuó su expulsión. Y este caballero, si no me equivoco, usted es un inmigrante ilegal. También apreciamos todo lo que ha hecho, pero por favor, váyase con nosotros. Desde que el Obscurus fue brutalmente destruido, Neo permaneció en silencio con el rostro sombrío. Solo después de confirmar que Credence había escapado ileso, como en las películas, su humor mejoró un poco. ¿Y este maldito presidente del Congreso Mágico se atrevía a provocarlo?
Ya algo molesto, Neo estalló de inmediato. Gracias. ¿Crees que hice esto por ti? ¿Cómo pudieron ustedes, banda de idiotas, hacer algo malo? ¿Sabes cuánto esfuerzo hice para resistir la tentación de ayudar a Grindelwald a matarlos a todos? ¿Cómo pudieron ustedes, banda de idiotas, equivocarse siquiera en una cosa? Su propio ministro de seguridad fue suplantado por un mago oscuro, y nadie se dio cuenta. Permitieron que grupos radicales antimagia operaran abiertamente durante tanto tiempo, incluso dando origen a los Obscurials. Cuando ocurría un incidente, su prioridad era encubrirlo, no descubrir la verdad. Cuando los Obscurials se descontrolaron, se sintieron completamente impotentes. La única empleada íntegra fue despedida simplemente por proteger a niños maltratados. Proporcionó pistas cruciales en repetidas ocasiones, pero la desecharon como basura, sin siquiera mirarla. Cuando murió el senador Muggle, lo único que hicieron fue culpar a otros y tenderles una trampa. Incluso algo tan trivial como la fuga de criaturas mágicas, sin pruebas completas, sin una revisión formal y sin seguir los procedimientos adecuados, en circunstancias normales, pueden condenar y ejecutar a personas inocentes en el acto. Justo ahora, un niño que había sufrido acoso y tormento sin fin, un niño que ya había sido calmado, me mataste a golpes. Solo sabes reprimir violentamente, arrestar y ejecutar. Eso es todo. ¿Cómo te atreves a darme las gracias? ¿Cómo te las arreglaste para que cada decisión fuera un error catastrófico? ¿Lo sabes? Hasta un montón de trolls en tu lugar serían 100 veces mejores que tú. ¿Por qué los trolls no dan órdenes a ciegas? No lo estropean todo. ¿Sabes cuánto me costó contenerme para no unirme a Grindelwald y mataros a todos vosotros, banda de idiotas? Neo preguntó furioso, su dominio mental desatado volviendo a envolver la estación de metro. Aunque sabía que esto pasaría, aunque sabía que Credence no estaba muerto, al ver la cara de ese idiota presidente del Congreso Mágico, no pudo contener su ira. Si no fuera por la autoridad de la varita de Sauco, habría impedido que Newt ayudara, y lo habría hecho. Sinceramente esperaban que Grindelwald matara a esos necios. Los miembros del Consejo Mágico quedaron mudos ante los insultos. Jamás imaginaron que, tras haber soportado la aterradora presión de Grindelwald, tendrían que volver a sufrirla. Debido a que muchos aurores estaban reparando edificios dañados en la ciudad, el número de aurores que se enfrentaban a Neo era ahora aún menor, apenas una docena. 30 y tantos aurores no eran rival para Grindelwald. Ahora, con solo una docena, ¿podrían siquiera hacerle frente a este joven? Pingree, la presidenta del consejo, soportó la peor parte de la presión, experimentando un estrés mental aún más aterrador. Pero dada su posición, incluso intimidada por el poder aterrador de Neo, no podía permanecer indiferente ante semejante insulto. Su rostro, ya pálido, se ensombreció aún más, y amenazó, apenas conteniendo su ira y su miedo. ¿Cómo te atreves a calumniar así al Consejo Mágico? Te lo perdono por tu lengua suelta, considerando que ayudaste a capturar a Grindelwald. Pero si te atreves a decir más tonterías, te enviaré a la cárcel para que reflexiones sobre tus actos. Ja. Los labios de Neo se curvaron en una mueca de desprecio, su aura se volvió aún más desenfrenada y dominante, su dominio mental tan intenso que parecía enrarecer el aire. Dio unos pasos hacia adelante con arrogancia, mirando a Piquer y al grupo de aurores. ¿Intentan arrestarme también? ¿Creen que pueden? El personal del Congreso Mágico empuñó instintivamente sus varitas, algunos de los más tímidos maldiciendo para sus adentros. ¿De verdad nuestro comandante es un completo idiota? ¿Por qué tuvimos que provocarlo? Piquer, fiel a su alto cargo, soportaba la doble presión de la autoridad y el estrés mental, pero se mantuvo firme, limitándose a enfatizar con tono prepotente. Tienen 24 horas para abandonar el país. Este es su último ultimátum. Neo no continuó con su arrebato. No era un loco como Voldemort. Ni siquiera enfadado mataría sin motivo. Simplemente se burló. No hay necesidad de preocuparse. Por supuesto que me iré en cuanto pueda, porque no pueden retener a Grindelwald. Necesito escapar antes de que se libere, para evitar que se vengue. Además, odio Nueva York, odio Estados Unidos.
Pikri miró fijamente a Neo por un instante, con el rostro sombrío, pero finalmente no dijo nada más, y con aparente calma se dio la vuelta y se marchó con su equipo. Al pasar junto a Jacob, repitió con fastidio: a los muggles hay que borrarles la memoria. Era la ley, y Newt y Kenya no podían decir nada. Jacob forzó una sonrisa y se despidió. Al ver el ambiente sombrío, Neo recordó algo de repente y dijo con significado: el amor es la magia más poderosa. Los recuerdos se pueden borrar, pero el amor no. Tras salir de la estación de metro, Neo y Newt acordaron partir de Nueva York en barco a la mañana siguiente. ¿Y bien, qué piensas hacer hoy? Jacob va a abrir una panadería sin préstamo ni garantía, así que estoy pensando en darle la cáscara de huevo de arpía. ¿Usar una cáscara de huevo de arpía como garantía en un banco muggle? ¿Has estado pasando demasiado tiempo en la naturaleza con animales? ¿Te estás volviendo loco? Lo siento, no tengo nada más que empeñar en un banco muggle. ¿Usar valiosos ingredientes de pociones como garantía por plata común? Estás malgastando una fortuna. Ni un derrochador haría eso. Dame la cáscara de huevo y te daré 10 lingotes de oro. Neo cambió los lingotes de oro por la cáscara de huevo de Newt con brusquedad, despidiéndose con un hasta mañana antes de desaparecer. A Newt no le importó. De todas formas se la iban a dar a Jacob, y los lingotes de oro probablemente valdrían más en un banco muggle. Se quedó en casa de Tina esa noche, y a la mañana siguiente Tina también fue a los muelles del puerto de Nueva York para despedirlo. Era evidente que ambos sentían algo el uno por el otro, pero ninguno era bueno expresándolo. Tras dudar un buen rato, Tina finalmente preguntó por la chica de la foto. Claramente también había visto la foto de Leta. Por suerte, Newt no cometió ninguna imprudencia en ese momento crucial y afirmó sin rodeos: la gente cambia, y como esté Leta ya no le incumbe. Al oír esto, Tina pareció inexplicablemente aliviada, pero con el barco a punto de zarpar, parecía que no había tiempo para expresar sus sentimientos. Newt miró a Tina y apenas logró balbucear: te enviaré un ejemplar cuando se publique el libro. La bocina del barco ya sonaba para avisar a los pasajeros que aún no habían embarcado. Newt no supo qué decir y solo pudo desviar la mirada, al ver la leve decepción en los ojos de Tina. Pero no había dado ni 2 pasos cuando de repente se volvió. Disculpa, ¿crees que podría entregarte el libro en persona? Para Newt, que era retraído, socialmente torpe y poco dado a las palabras, estas palabras fueron prácticamente una confesión. Ni siquiera se atrevió a mirar a Tina a los ojos mientras hablaba. Me encantaría. Una radiante sonrisa iluminó el rostro de Tina. Al ver la expresión ligeramente confusa de Newt, su sonrisa se amplió aún más. Con un toque de indulgencia y resignación, Tina repitió: por supuesto. Al oír esta confirmación, Newt no pudo evitar reír. Los dos, sonriéndose mutuamente, no se percataron de que Neo había aparecido de repente junto a ellos, anunciando con picardía: por Merlín, ya pueden besarse. Por Merlín, ya pueden besarse. Los dos, absortos en una profunda mirada, se sobresaltaron al oír la voz repentina a su lado y la negaron rápidamente. Ah. Señor Neo. No, no es lo que piensa, es que, por fin está aquí. Creí que iba a perder el barco. Neo esbozó una sonrisa pícara y cómplice. ¿De verdad no se van a besar? ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que nos volvamos a ver? Tina, molesta, evitó la mirada de Newt, mientras este cambiaba de tema torpemente. El barco está a punto de zarpar. Deberíamos abordar. Les di una oportunidad, pero son unos inútiles. Entonces vámonos, señorita Tina. Este es un regalo de despedida. Documentos de la oficina del ministro de Seguridad. Podrían serle útiles. Neo puso los ojos en blanco, le entregó a Tina una bolsa espacial y se dirigió hacia la escalerilla de embarque. Sin embargo, Neo no había comprado un boleto, así que al acercarse a la tripulación, levantó su varita. Distracción. Newt, que lo seguía, parecía sorprendido. ¿Qué planeas hacer? Neo les hizo señas a la tripulación para que se fueran, se aseguró de que no hubiera nadie alrededor y luego sacó un encendedor y un traslador. Vamos a abordar un barco, pero no este. Mientras hablaba, agarró el brazo de Newt y encendió el encendedor.
Neut sintió un destello de luz brillante ante sus ojos e inmediatamente perdió la vista. Sintió como si un gancho lo estuviera arrastrando hacia adelante a gran velocidad. Comprendió que ese era el efecto del traslador, pero no sabía a dónde iban. Un momento después, sintió tierra firme bajo sus pies y recuperó la vista. Lo primero que vio fue un mástil imponente y velas blancas. Bajo sus pies había una cubierta de madera. La proa, la popa y las barandillas de madera a ambos lados indicaban que se trataba de un gran velero de madera. Curiosamente, la cubierta del barco se había transformado en un jardín. El espacio creado por el encanto de estiramiento impecable estaba repleto de macizos de flores, vegetación, fuentes, esculturas de piedra y colinas artificiales. El espacio abierto en el centro estaba cubierto por una alfombra de suave césped verde. Al ver a Neut mirando a su alrededor con curiosidad, Neo abrió los brazos, con el rostro radiante de orgullo. «Esta es mi aeronave, bienvenido a mi hogar». Neut había viajado por el mundo durante más de una década y era bastante experimentado, pero ni siquiera él pudo ocultar su sorpresa al oír la palabra aeronave. ¿Quieres decir que esta nave puede volar? ¿Estamos volando por el cielo ahora? Neo sonrió. Claro, justo encima de Nueva York. Neut se acercó rápidamente a la barandilla, se inclinó y, efectivamente, vio la metrópolis abajo, extendida como un tablero de ajedrez. Esto es increíble, ¿verdad? Neo se unió a Neut, mirando hacia abajo con él. Neut asintió. Increíble. Pero ¿no te preocupa que nos descubran? Neo palmeó la valla de madera y respondió con seguridad. Claro que no. He usado todos los hechizos de defensa y ocultación disponibles. Como la guarida de un mago, mientras no la revele intencionadamente, nadie la encontrará. Además, la aeronave es mucho más rápida que un barco. Podemos llegar a Inglaterra en 2 días. Luego desenvainó su espada Tritón, activando su habilidad para controlar la nave. La nave entera pareció cobrar vida al instante. Con solo una orden de la espada, podía operar por sí sola. Ante la mirada atónita de Neut, Neo, con una sonrisa maliciosa, desenvainó su espada y la lanzó con fuerza. Las velas blancas, que normalmente se hundían, se hincharon repentinamente hacia adelante casi simultáneamente. Como si estuvieran impulsadas por un fuerte viento de cola. El enorme casco de la aeronave, impulsado por las velas infladas, aceleró al instante. Tomado por sorpresa, Neut tropezó por la repentina aceleración, casi cayendo sobre la cubierta. Pero lo que más le desconcertaba era cómo la nave podía acelerar sin viento en cubierta. Antes de que pudiera comprenderlo, Neo envainó su espada y lo invitó con una sonrisa. «Vamos, déjame enseñarte. Me atrevo a decir que mi nave no es menos impresionante que tu maleta». Neut asintió y siguió a Neo al camarote. Neo no lo llevó a la sala de estar de la cubierta de popa. El descanso no era urgente. Los negocios eran más importantes. El interior de la nave está dividido en 3 niveles. El nivel superior es el área del ecosistema natural, el nivel intermedio es el área de práctica e investigación mágica, y el nivel inferior es el almacén de suministros. Veamos primero el área de cría ecológica. Como no puedo resolver los problemas de compatibilidad entre los diferentes entornos ecológicos y las condiciones climáticas, solo puedo dividirla en diferentes salas. A partir de aquí, en orden, están las áreas de campo nevado, océano, lago, pantano, desierto, gobi, pradera, montaña y bosque. Vamos, entremos primero en esta sala. Esta es el área integral, con bosques, praderas, lagos y varias colinas. Neut, fiel a su principio de hablar poco, simplemente abrió mucho los ojos, observando atentamente todo lo que veía. Neo le mostró la sala ecológica integrada, que daba a un denso bosque. No habían avanzado mucho cuando Neut notó algo. «Dios mío, esos son Thestrals». Neo alzó la barbilla con aire de suficiencia y dijo: «Sí, tengo 8 para tirar de mi carro». Sin embargo, Neut corrió hacia él antes de que pudiera terminar de hablar. Esta acción no asustó a los Thestrals, pero sí a Adam, que estaba acicalando a uno. El grandullón, sin esperar la entrada de un extraño, exigió de inmediato y con cautela: «Alto. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste?» La atención de Neut estaba completamente centrada en los Thestrals, y realmente no vio a Adam agachado detrás de ellos.
Sobresaltado por el grito, se quedó paralizado. Por suerte, Neo acudió inmediatamente en su ayuda. Adam, tranquilo. Este es mi amigo Newt, un invitado en la nave. Newt, este es Adam. Ayuda en la zona de cría. Cuida de estos Thestrals. Ambos eran socialmente torpes y no se les daba bien interactuar con desconocidos. Incluso después de que Neo los presentara, solo intercambiaron saludos y no hablaron mucho más. Sin embargo, tras conocer a los Thestrals, Newt se volvió muy hablador. Desde sus características biológicas y rasgos raciales hasta sus hábitos de vida e incluso las precauciones para criarlos. Newt era prácticamente una enciclopedia humana de criaturas mágicas, y les dio a los dos hombres una explicación detallada. Al final, elogió sinceramente a Adam. Los has cuidado muy bien. El grandullón sonrió tímidamente. Me halagas. Solo llevo cuidándolos unos días. Antes lo hacía mejor. Muy bien, chicos, no hay necesidad de modestia, los tres somos geniales. Pero olvídense de los Thestrals por ahora, tenemos cosas importantes que hacer, síganme. Neo los interrumpió con una sonrisa y luego los guió hacia la pradera más allá del bosque. La pradera era inmensa, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, con un lago de agua dulce a un lado y colinas onduladas al otro. Eligiendo un lugar relativamente plano, Neo sacó la maleta número 3 y comenzó a sacar cosas. Eran jaulas de hierro imbuidas de magia de atadura. Cada jaula contenía una criatura mágica, algunas heridas, otras apáticas y otras ferozmente desafiantes. El rostro de Newt se tensó, con la mirada fija en las criaturas maltrechas, su voz ronca pero inusualmente seria. ¿Qué les pasa a estas criaturas mágicas? ¿Qué les pasó a estas criaturas mágicas? Al ver a los animales acurrucados en sus jaulas, casi todos heridos, Newt se enfureció inusualmente. No solo estaba furioso, sino que Adam también sintió una punzada de compasión y maldijo. Maldita sea, ¿quién puede ser tan cruel? Cazadores furtivos y contrabandistas, por supuesto. Neo se encogió de hombros con impotencia. No paré ni un instante anoche, desmantelando 3 guaridas de contrabandistas para rescatarlos. Todos los animales que aún respiran están aquí. Newt lo miró con incredulidad. Una noche, 3. Sabía que Neo era fuerte, pero destruir contrabandistas y rescatar criaturas mágicas no se trataba solo de fuerza. Lo más importante para esos magos oscuros que cazaban y contrabandeaban era su sigilo. Encontrarlos era mucho más difícil que acabar con ellos. Neo soltó una risita. No es fácil. Le pedí ayuda a Analrak. Newt estaba aún más confundido. ¿Ese duende? ¿Está dispuesto a ayudar? Por supuesto. Es un comerciante del mercado negro, y un duende avaricioso, además. ¿Cómo no iba a aceptar si hay dinero de por medio? Neo explicó con naturalidad, y luego añadió con una sonrisa pícara. Sin embargo, primero hablé amistosamente con él, convenciéndolo con argumentos antes de que accediera a darme la información. Newt asintió con rigidez. De acuerdo, ¿y qué piensas hacer con estos animales? Aquí tengo mucho espacio y una gran variedad de ecosistemas. Es más que suficiente para mantenerlos. Pero su salud, sus lesiones, ¿cómo deben ser tratados? ¿Qué tratamiento necesitan? ¿Qué tipo de entorno requieren? Necesito tu ayuda para estas preguntas. Me preocupa que, si actúo precipitadamente, pueda causarles más daño, así que, por favor, ayúdame a ayudarlos también, experto Newt. Esta es una serpiente rúnica, de aproximadamente 1,5 metros de largo, probablemente aún no sea adulta. El invierno americano es demasiado frío. Ha estado confinada en un ambiente frío durante mucho tiempo y se ha enfermado. Le he dado una poción. Ahora, por favor, llévala a una zona cálida y bien ventilada con arbustos, donde pueda esconderse en las grietas de las rocas. Newt le administró la poción a una serpiente rúnica de 3 cabezas y escamas naranjas con rayas negras, y luego se lo explicó a la gente que lo rodeaba. Dobby, el elfo doméstico, agarró de inmediato la jaula y teletransportó a la serpiente rúnica a un entorno adecuado. Newt se dirigió rápidamente a la siguiente jaula para tratar al leopardo gato, cuyas heridas ya estaban inflamadas y supurando. Este tratamiento llevaba casi medio día.
La mayoría de las criaturas mágicas que Neo había traído estaban simplemente en mal estado. Con un entorno adecuado y suficiente comida, se recuperarían por sí solas. Así que Neo llamó a Dobby para que la ayudara a transportar a las criaturas mágicas a sus respectivas salas ecológicas. Las criaturas restantes, sin embargo, presentaban heridas o enfermedades más graves, que requerían la intervención de Newt. El leopardo gato rescatado ahora parecía un puma de 6 garras. Pero tenía varias heridas, algunas de ellas inflamadas y que requerían un tratamiento minucioso. Newt limpió cuidadosamente las heridas mientras le explicaba a Neo. El leopardo gato es una criatura peligrosa de nivel 5. Sus ojos tienen un efecto hipnótico y también puede legitimar. Los magos rara vez capturan gatos y leopardos vivos. Suelen cazarlos por sus pieles. A este le inyectaron una gran dosis de anestésico, por eso está inconsciente. Neo asintió con la cabeza, comprendiendo, y luego preguntó, ¿cómo debo tratarlo? Solo dime qué necesitas. Newt se movió con rapidez, limpiando la herida mientras hablaba y aplicando una cataplasma hecha con jugo de rata motra. Por ahora no. El anestésico es perfecto para tratar sus heridas. De lo contrario, dado el mal genio de los gatos, seguro que no cooperará con el tratamiento. Y después del tratamiento, ¿cómo se quita el anestésico? No hace falta. Son muy resistentes. Se despertará solo si no se le vuelve a administrar el anestésico. Eso es maravilloso. Por cierto, la culebra de cuernos largos también estaba anestesiada. Me pareció que no estaba bien. Parecía muerta, su cuerpo estaba rígido. Neo señaló la última jaula, que contenía una serpiente con una gema mágica y cuernos en la frente. El problema era que esta culebra de cuernos estaba enroscada, sin mostrar más signos de vida que un leve rastro de vitalidad y magia. Newt aplicó ungüento en todas las heridas y las vendó para evitar que el leopardo gato lamiera o se quitara la medicina si despertaba. Después de que todo estuvo listo, se puso de pie y respondió con seriedad. No te preocupes, es diciembre, esto es normal en las culebras de cuernos. Neo se dio cuenta de repente de que parecía haber cometido un error. ¿Quieres decir que está hibernando? Newt se acercó a la jaula y la observó con atención durante un rato, luego dijo con seguridad. Claro, está en buen estado. Con la temperatura que hace aquí, debería despertar pronto. Entonces podremos llevarla al pantano o al lago de agua dulce. Deja al gato leopardo aquí por ahora. Probablemente necesite un poco más de ungüento. Cuando esté bien, la enviaremos al bosque de la montaña. Neo, por supuesto, no dudaba de la experiencia de Newt, e instruyó al elfo doméstico que ya había regresado. De acuerdo, te lo dejo a ti. Dobby, si ocurre algo inusual, avísame inmediatamente. Dobby asintió con entusiasmo. Una vez resuelto el asunto de las criaturas mágicas, Neo invitó a Newt. Hemos estado ocupados todo el día, deberíamos descansar. Vamos, vayamos al comedor. Sparkle debe haber preparado el almuerzo. Newt, naturalmente, no puso objeciones y siguió a Neo hacia la cubierta de popa. De camino, Neo hizo una petición bastante atrevida. Newt, quisiera pedirte un favor, ¿qué te parece un duelo de magos? Newt parecía completamente desconcertado, incluso preguntándose si había oído mal. Disculpa, señor Neo, ¿te refieres a un duelo? No creo que sea rival para ti. No te preocupes, no es un duelo a muerte. Piensa en ello como un encuentro donde uno gana y el otro pierde. ¿Eh? Pero sigo sin entender. Eres mucho más fuerte que yo. El resultado es predecible. Al ver la confusión de Newt, Neo dudó un momento antes de decirle la verdad. De acuerdo, ya que somos amigos, no te lo ocultaré. Pero antes de explicarte, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces las reliquias de la muerte? Newt, aunque no comprendía del todo el significado de la pregunta de Neo, respondió con cooperación. Sí, he oído la historia de los 3 hermanos, un regalo de la muerte a los hermanos Peverell. La varita invencible del hermano mayor, la piedra de la resurrección del segundo y la capa de invisibilidad del menor. Cuenta la leyenda que al reunir los 3 artefactos, uno puede convertirse en el amo de la muerte. Neo asintió y sacó una varita larga y delgada, negra y cubierta de cicatrices.
Tienes razón, pero la historia no es del todo ficticia. Esta es la varita de Saúco, una de las 3 reliquias de la muerte. Llegamos al final de esta misión. Gracias por escuchar esta narración. Héroes, magia, batalla.